Hermana Isabel, desesperada por salvar a sus niños, arriesgó su último aliento en la abrasadora vastedad de la pampa. Pensó que sería apenas una plegaria precaria para 20 niños hambrientos en ese convento olvidado, una mota de polvo en la inmensidad. Pero al escuchar un tenue, casi imperceptible zumbido en medio del silencio desolado, descubrió una verdad que le retorció las entrañas. Esto cambiaría a hermana Isabel para siempre. Ya imaginó la desesperación aplastante de ver ojos inocentes apagarse lentamente, sabiendo que usted es su última esperanza contra un enemigo silencioso e implacable. Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en la Pampa Argentina a principios de los 2000, y lo que hermana Isabel encontró no era solo una forma de pedir ayuda. Era un eco del pasado, un secreto escalofriante que amenazaba con engullir todo lo que ella amaba en un abismo de sufrimiento olvidado. Por favor, antes de que nos sumerjamos en este relato tan profundo y conmovedor, tómate un instante para suscribirte al canal y déjanos saber desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo es vital para que estas historias que tocan el alma sigan llegando a más corazones. La implacable planicie argentina se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, un océano dorado de hierba seca, bajo un sol que no conocía la piedad. Hermana Isabel, con su hábito ya descolorido por el sol y el polvo, sentía el peso no solo de los kilómetros recorridos, sino de las miradas famélicas de los niños que había dejado atrás en el convento del Sagrado Amparo. 20 almas puras, cada una un frágil pétalo a punto de marchitarse, dependían de ella. La sequía se había anclado en la región como una plaga bíblica, agotando los pozos, secando la tierra y marchitando la esperanza. La fiebre, una enfermedad insidiosa, se había colado entre los pequeños, arrancando sus risas y dejando solo gemidos febriles. El único médico en kilómetros había partido semanas atrás, con la promesa vacía de un regreso que nunca llegó. La comida escaseaba hasta el punto de la desesperación y el agua, antes un recurso abundante, se había convertido en un espejismo lejano. El convento del Sagrado Amparo no era más que una edificación antigua, de adobe y techos de zinc, levantada por manos de misioneros pioneros en el corazón de la nada. Durante décadas había sido un faro de caridad y refugio, pero ahora el faro parpadeaba débilmente, amenazando con apagarse para siempre. Las monjas, lideradas por la hermana mayor, una mujer de fe inquebrantable pero de fuerzas menguantes, habían orado, trabajado y ayunado. Pero la fe por sí sola no llenaba estómagos ni bajaba la fiebre. Fue entonces cuando hermana Isabel recordó un viejo mapa, amarillento y casi olvidado, garabateado por la hermana Angélica, una monja excéntrica que había vivido en el convento décadas atrás. Angélica, una mujer de ciencia en un mundo de fe, había dejado extrañas anotaciones sobre puntos de escucha y voces del viento en las profundidades de la pampa. Todos la habían tomado por una anciana con la mente desvariada, pero Isabel, en su desesperación, se aferró a esa última hebra de fantasía. El mapa indicaba una estación de ecos a unos días de camino hacia el oeste, en un lugar tan remoto que ni siquiera aparecía en los rudimentarios mapas de la región. Era una apuesta, un acto de fe más allá de lo espiritual, una decisión nacida de la necesidad más cruda. Se despidió de la hermana mayor con un abrazo que sabía a despedida, prometiendo regresar con ayuda o no regresar en absoluto. Llevaba consigo una cantimplora casi vacía, un trozo de pan seco y el mapa, arrugado y misterioso, guardado con celo en su escapulario. La soledad de la pampa la envolvió apenas cruzó los portones del convento.
El viento, eterno compañero de esos parajes, soplaba sin cesar, susurrando secretos antiguos en sus oídos. El sol castigaba su piel, y el polvo se adhería a cada poro, a cada pliegue de su hábito. Cada paso era una victoria sobre el cansancio, cada respiración una oración por sus pequeños. Día tras día, la monja caminó bajo el cielo inmenso. Las noches eran tan frías como los días eran abrasadores, y las estrellas, incontables diamantes sobre un terciopelo oscuro, le recordaban la insignificancia de su propia existencia y al mismo tiempo la inmensidad de su misión. Los pies le dolían, ampollados y sangrantes, pero la imagen de los rostros pálidos de los niños, de sus pequeños cuerpos temblorosos en los catres improvisados, era un látigo constante que la impulsaba hacia adelante. Se alimentaba de las pocas bayas silvestres que encontraba y del agua racionada que le quedaba, cada trago una bendición, cada bocado una penitencia. El mapa de Angélica era su única guía, sus extraños símbolos y croquis apenas legibles, como un acertijo ancestral esperando ser descifrado. Había momentos en que la duda se cernía sobre ella como un buitre, la idea de que todo era una locura, un viaje sin sentido hacia una muerte segura. ¿Qué podía haber en medio de la nada? ¿Una estación de radio? ¿Quién la habría construido? ¿Y por qué? Pero entonces, un pequeño destello de esperanza, un color diferente en el horizonte, la reanimaba. Una mancha oscura que parecía no ser parte del interminable pastizal, un montículo, un promontorio que se alzaba tímidamente en el horizonte, casi invisible. A medida que se acercaba, la silueta se hizo más definida. No era un promontorio natural. Eran restos, escombros y algo que se alzaba, solitario y fantasmagórico, contra el cielo azul intenso. Una estructura. ¿Podría ser? Su corazón dio un vuelco. Aceleró el paso, olvidándose del dolor y el cansancio, impulsada por una energía que sólo la desesperación más pura podía engendrar. El viento, que antes susurraba, ahora parecía rugir en sus oídos, llevando consigo un eco, un presentimiento. Al acercarse, la visión se hizo más clara. Allí, emergiendo de la tierra como un monumento olvidado a una civilización extinguida, se alzaban los restos de una torre de comunicaciones, oxidada y tambaleante, desafiando el paso del tiempo y la furia de los elementos. A sus pies, una edificación de cemento gris, casi cubierta por la arena y la vegetación rastrera, se fundía con el paisaje. Era pequeña, sin ventanas aparentes, y la única entrada visible era una puerta metálica, corroída y deformada, que parecía haber resistido décadas de asedio. El aire a su alrededor no era el mismo que el de la pampa abierta. Había un olor metálico, a óxido y a algo más, algo denso y polvoriento que se aferraba a la garganta. La emoción la invadió. Lágrimas, calientes y saladas, corrieron por sus mejillas. Lo había encontrado. La estación de ecos de hermana Angélica. Pero lo que no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que este hallazgo no traería solo la esperanza de la comunicación. Traería consigo una verdad tan oscura y profunda que haría temblar los cimientos de su fe y de todo lo que creía conocer sobre el mundo y sobre el convento al que había dedicado su vida. Lo que se ocultaba tras esa puerta oxidada iba mucho más allá de una simple estación de radio. La puerta de metal, corroída por el tiempo y el salitre del aire, resistió los primeros intentos de Isabel. Forcejeó con ella, sus manos enguantadas resbalando sobre el óxido, el chirrido metálico resonando en el silencio opresivo de la pampa. Finalmente, con un último y desesperado empujón, cedió con un gemido agónico, abriendo una rendija hacia la oscuridad que se tragó la luz del sol.
El interior era un agujero negro, húmedo y sofocante, con un hedor a moho, a metal viejo y a algo indefinible, como el aliento de un secreto largamente guardado. La monja dudó un instante, el instinto de supervivencia gritándole que diera media vuelta y huyera de aquel lugar lúgubre, pero la imagen de los niños, sus rostros pálidos y sus ojos suplicantes, la impulsó hacia adelante. Respiró hondo, un último ruego, y se adentró en la boca del lobo. Dentro, la oscuridad era casi absoluta, apenas rota por los delgados haces de luz que se filtraban por las grietas del techo y la puerta entreabierta, danzando sobre el polvo suspendido en el aire. El suelo estaba cubierto por una alfombra gruesa de tierra y hojas secas que crujían bajo sus pasos. A tientas, Isabel buscó algún interruptor, cualquier indicio de luz. Sus dedos rozaron paredes frías y rugosas, cubiertas de musgo y telarañas. El eco de sus propios pasos y el latido desbocado de su corazón eran los únicos sonidos en aquel sepulcro. Finalmente, en una esquina, un interruptor antiguo de baquelita. Con un clic que resonó con la fuerza de un disparo, la oscuridad cedió ante una luz amarilla, débil y parpadeante, proveniente de una bombilla desnuda colgando del techo. La luz reveló el interior de la estación de radio. Era una única habitación, sorprendentemente espaciosa, abarrotada de equipos antiguos que parecían sacados de un museo de la ciencia, consolas de radio con innumerables diales y botones, válvulas de vacío que se alzaban como pequeños fantasmas de cristal, antenas de cobre retorcidas y paneles llenos de cables enredados. Todo estaba cubierto por una capa tan espesa de polvo que parecía parte del mobiliario, un manto silencioso que lo había conservado todo. Un escritorio de madera maciza, cubierto de mapas y papeles amarillentos, ocupaba el centro de la sala. Sobre él, una máquina de escribir, un micrófono antiguo y una libreta de piel gastada. La monja se acercó, el corazón latiéndole con una mezcla de asombro y aprensión. Este lugar era real, no era un delirio de Angélica, pero ¿qué era exactamente? ¿Y por qué había sido abandonado de esta manera? Sus ojos se posaron en la libreta. La levantó con manos temblorosas, soplando el polvo que cubría su superficie. Al abrirla, encontró una caligrafía familiar, aunque más pulcra y precisa de lo que recordaba. Era la letra de hermana Angélica. No eran simples anotaciones, eran diarios, días, meses, años de entradas detalladas, observaciones sobre patrones climáticos, reportes de transmisiones, y luego, gradualmente, la narrativa se volvía más personal, más obsesiva, más oscura. Hablaba de las voces, de los ecos de la tierra, de algo que no era una transmisión humana. Isabel pasó las páginas, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura del lugar. Angélica no solo había buscado comunicarse, había estado escuchando. ¿Pero qué? Y lo que leyó a continuación hizo que el aire se le atascara en los pulmones. Angélica había escrito sobre la verdadera razón por la que esta estación fue construida, una verdad que el convento, al que Isabel había entregado su vida, había intentado enterrar bajo capas de silencio y tiempo. Los diarios hablaban de una época anterior, no tan lejana, cuando la pampa no era solo un desierto de hierba, sino un campo de batalla de fuerzas invisibles, de enfermedades misteriosas que asolaban a los pobladores y a los niños de la región. Angélica, una mujer de ciencia en un hábito, había sido enviada allí con una misión secreta, no solo establecer una estación de radio para el convento, sino investigar la fuente de esos males, algo que los médicos de la época no podían comprender. Había registros detallados de extrañas anomalías electromagnéticas, de pulsos que parecían emanar de la Tierra misma, y que Angélica creía que estaban vinculados a las enfermedades.
La monja leyó con horror cómo Angélica había notado que los picos de actividad de estos pulsos coincidían con los brotes más severos de las fiebres que ahora diezmaban a sus propios niños en el convento. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda. Esto no era una casualidad, era una maldición que se repetía, pero la parte más chocante aún estaba por venir. Angélica había descubierto que estos pulsos no eran naturales, no eran fenómenos geológicos, eran transmisiones, señales artificiales, pero no humanas en el sentido convencional. En sus últimos meses, los diarios de Angélica se tornaban cada vez más frenéticos, llenos de garabatos, de desesperadas ecuaciones y diagramas. Hablaba de una fuente que no era de este mundo, de un mensaje cifrado que creía haber comenzado a decodificar. Un mensaje que, según sus últimas y más aterradoras entradas, no solo advertía de la enfermedad, sino que la causaba. La estación no había sido construida solo para comunicar. Había sido un observatorio, una trinchera en una guerra silenciosa contra algo que operaba en las sombras de la pampa. ¿Y si Angélica no estaba loca, sino que había descubierto algo que la hizo silenciar? La hermana Isabel miró a su alrededor, a los equipos polvorientos. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la estación aún funcionaba? ¿Y si pudiera escuchar lo que Angélica había escuchado? Con un nudo en el estómago, Isabel se acercó a la consola principal. Los botones estaban pegados, los diales rígidos, pero la curiosidad, el anhelo de verdad, era más fuerte que cualquier temor. Empezó a manipular los controles, siguiendo las anotaciones de Angélica, intentando recrear lo que la anciana monja había hecho décadas atrás. Sabía poco de radio, pero la desesperación era su maestra. Giró un dial y otro, con movimientos lentos y precisos. El aire se llenó de estática, un rugido blanco que parecía devorar el silencio. Ajustó la antena con una palanca oxidada, sus músculos protestando. El zumbido se hizo más fuerte y de repente, entre la estática, un patrón, un ritmo. No era música, no era voz humana, era una secuencia repetitiva de pulsos, de clics y silbidos que se alzaban y caían como una marea invisible. Era el sonido que Angélica había descrito. La piel de Isabel se erizó. Estaba escuchando la voz del viento, la señal que Angélica creía que traía la enfermedad. Pero, ¿de dónde venía? Isabel revisó los diarios de nuevo, buscando una pista, una última indicación de Angélica. Encontró un mapa garabateado mucho más detallado que el que la había guiado hasta allí, con una X marcada en un punto remoto de la pampa, a varios días de caminata más al oeste. Junto a la X, una frase en latín, Hic jacet veritas, aquí yace la verdad. Angélica no solo había escuchado, había localizado la fuente. La monja se dio cuenta de que su misión no había terminado con el hallazgo de la estación. Había apenas comenzado. Lo que había descubierto no era una solución, sino una revelación que abría una nueva y mucho más peligrosa búsqueda. La ayuda para los niños no llegaría a través de una llamada. Solo llegaría si ella podía desentrañar el misterio de esa señal y encontrar lo que Angélica había llamado la fuente. Se dio cuenta de que esta estación de ecos era solo la punta del iceberg y que bajo la pampa se ocultaba un misterio mucho más profundo y letal de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de que pudiera procesar la magnitud de su descubrimiento, un brillo inusual en el rincón más oscuro de la habitación captó su atención. Parecía un pequeño reflejo metálico, casi imperceptible entre el desorden y las sombras. Con cautela, hermana Isabel se acercó, la linterna de mano que había traído consigo apenas rasgando la penumbra. Lo que encontró no era parte del equipo de radio. Era una pequeña caja de metal, incrustada en el suelo de tierra compactada, como si hubiera sido enterrada y luego olvidada.
Tenía un complejo sistema de cerradura, corroído, pero aún intacto. Angélica no solo había dejado sus diarios y su estación, había escondido algo más, algo que consideraba vital. Con la adrenalina corriéndole por las venas, Isabel comenzó a trabajar en la cerradura, su corazón latiéndole desbocado. Sabía que cada segundo que pasaba, los niños en el convento luchaban por sus vidas. Esta caja, intuía, contenía la clave, la pieza final del rompecabezas que Angélica había dejado. Si la estación era un observatorio, la caja sería el baúl de los secretos, el último testamento de una mente brillante y atormentada que había desafiado lo desconocido. Después de varios minutos de forcejeos, usando una vieja llave inglesa que encontró entre las herramientas abandonadas, la cerradura cedió con un chasquido sordo. La tapa de metal se levantó lentamente, revelando un compartimento oculto. No había oro ni joyas, no había armas ni mapas del tesoro. Lo que encontró dentro hizo que su respiración se detuviera. Había un rollo de película antigua, de 16 mm, un puñado de fotografías en blanco y negro, tan viejas que los bordes se desmoronaban al tocarlas, y un pequeño dispositivo mecánico de aspecto extraño, una especie de grabadora primitiva, pero mucho más compacta y sofisticada de lo que la tecnología de la época parecía permitir. Era como si Angélica hubiera tenido acceso a algo futurista o de origen inexplicable. Las fotografías mostraban el convento, pero no como ella lo conocía. Mostraban a las monjas originales, y entre ellas una figura que destacaba, la mismísima hermana Angélica, pero más joven, con una expresión de pánico y fascinación en sus ojos. Y luego, una serie de imágenes perturbadoras. Las fotos revelaban a niños enfermos, con la misma fiebre que ahora padecían los suyos, pero con una diferencia escalofriante. En el fondo de algunas imágenes, apenas perceptible, se veía una estructura, una edificación extraña y pequeña que Isabel reconoció con un sobresalto. Era la misma estación de radio donde se encontraba ahora. Pero en las fotos, la estación parecía nueva, en pleno funcionamiento, con antenas que se extendían hacia el cielo como dedos suplicantes. Claramente, Angélica había documentado la relación entre la estación, la enfermedad y los niños del convento. Pero, ¿por qué? ¿Qué significado tenía? Y entonces, su mirada cayó sobre la grabadora. Era antigua, pero parecía diseñada con una precisión milimétrica. Contenía quizás la voz que Angélica había estado persiguiendo. Su instinto le dijo que sí. La respuesta a todo, la verdad más chocante, podría estar grabada allí, esperando ser liberada de su prisión de metal. Con manos temblorosas, Isabel insertó la película en un proyector diminuto, también encontrado en la caja, que se conectaba a una batería de coche antigua que aún parecía tener algo de carga. Las imágenes comenzaron a parpadear en la pared polvorienta. La película era un testimonio visual del horror de Angélica. Mostraba la construcción de la estación, las primeras pruebas y luego escenas que le helaron la sangre. Niños del convento, pero de una generación pasada, demacrados, sufriendo la misma fiebre, con un brillo inquietante en sus ojos. Y luego, la imagen más perturbadora. Angélica, con su rostro demacrado, operando los diales de la radio, y al mismo tiempo mostrando un mapa con una ubicación exacta, la X, que Isabel había visto en el diario. Angélica no estaba solo investigando, estaba advirtiendo, dejando un legado codificado. Pero la clave final, la voz grabada, aún la esperaba. Se preguntó qué tipo de horror esperaba ser escuchado, qué verdad tan terrible había sido silenciada durante tanto tiempo en la pampa.
Con un doloroso presentimiento, Isabel encendió la pequeña grabadora. Después de un leve zumbido inicial, una voz débil y distorsionada llenó la habitación. Era la voz de hermana Angélica, pero no la voz serena y reflexiva de sus diarios. Era una voz quebrada, llena de pánico y desesperación, susurrando en latín: «Ellos no están enfermos, hermana. Están escuchando». Luego, un ruido, un sonido que hizo que los vellos de Isabel se erizaran. No era el zumbido constante que había escuchado en la radio. Era una especie de coro, de voces fantasmales y guturales, mezcladas con el patrón de pulsos que Angélica había descrito. No eran voces humanas, eran ecos de un dolor antiguo, de un sufrimiento que trascendía el tiempo y la comprensión. Y luego, la voz de Angélica regresó, ahora más alta, más histérica. «Ellos nos están hablando a través de la tierra, a través de las líneas, de la energía. Es una plaga de la mente. El origen no está en el agua, no está en el aire, está en lo que escuchan». El corazón de Isabel se encogió. La enfermedad de los niños no era física en su origen, al menos no del todo. Era algo que entraba por el oído, por la mente. La fiebre, el delirio, la debilidad, todo era una reacción a esta plaga de la mente transmitida por la misteriosa señal. Angélica había descubierto que el sonido que la estación captaba no era solo un fenómeno, era un arma. La señal se había filtrado, se había extendido por la pampa, infectando las mentes de los más vulnerables. Y lo más escalofriante, la grabación no terminaba allí. Había un segundo segmento, una grabación más corta, más reciente. Una voz diferente, esta vez, una voz masculina, fría y autoritaria, hablando en español. La monja Angélica ha sido neutralizada. La estación ha sido sellada. El experimento debe continuar sin interrupciones. La señal es fundamental para nuestro proyecto. Isabel se tambaleó hacia atrás, el pequeño dispositivo cayendo de sus manos y aterrizando en el suelo polvoriento con un golpe sordo. ¿Neutralizada? ¿Un experimento? Las palabras resonaron en su cabeza, un eco macabro de la verdad. Angélica no había desaparecido o enloquecido, había sido silenciada, asesinada quizás por aquellos que estaban detrás de la señal. ¿Y quiénes eran ellos? ¿El convento había sido una tapadera? ¿Había sido el hogar de los niños, un campo de pruebas involuntario para esta horrible plaga de la mente? La monja se sintió invadida por una ira helada, una furia que nunca antes había conocido. Sus niños, inocentes y puros, estaban siendo víctimas de un experimento cruel, de una maldad que superaba todo lo imaginable. La revelación no solo era chocante, era una traición. La grabadora en el suelo, ahora silenciosa, era el testamento de una verdad espantosa. Isabel se arrodilló, su mente girando en un torbellino de pánico y determinación. La X, en el mapa de Angélica, el lugar de la fuente, ya no era solo un punto de curiosidad. Era el epicentro de la maldad que estaba matando a sus niños. Ella debía ir. No había otra opción. No podía quedarse en la estación, esperando una ayuda que nunca llegaría mientras sus pequeños se consumían. Tenía que encontrar la fuente, detener la señal y, si era posible, desenmascarar a los responsables. Era una misión que iba más allá de su fe, más allá de sus votos. Era una lucha por la vida, por la verdad, por la justicia. Pero al mirar el mapa de nuevo, se dio cuenta de la distancia. Días, quizás semanas, a pie. Y esta vez, no solo se enfrentaba a la pampa implacable, sino a los ellos, a quienes habían silenciado a Angélica y mantenían vivo el experimento. El peligro no podía ser mayor. Con una determinación que le secaba la garganta, Isabel recogió el mapa, los diarios y la grabadora. No tenía tiempo que perder.
Volvió a la consola de radio con una nueva idea. Si no podía enviar un mensaje, quizás pudiera hacer algo más. Buscó entre las anotaciones de Angélica una forma de interferir, de bloquear la señal que Angélica había detectado. Encontró una serie de diagramas complejos y notas sobre contrafrecuencias y distorsión armónica. Angélica, en sus últimos momentos, había estado tratando de construir un dispositivo de interferencia, una forma de luchar contra la plaga, pero no había terminado. Isabel, con sus limitados conocimientos, entendió que no podría replicar aquello sola. Necesitaba ayuda, o al menos una forma de llamar la atención sobre el horror que se gestaba en la pampa. Mientras la monja reflexionaba, su mirada se detuvo en un detalle que había pasado por alto antes. Detrás del escritorio, parcialmente oculto por una pila de libros viejos, había un panel de metal incrustado en la pared. No era un panel cualquiera. Parecía una puerta secreta, camuflada hábilmente con el color de la pared. La curiosidad y un renovado temor la invadieron. ¿Había Angélica escondido algo más? ¿Una última pieza del rompecabezas? ¿O quizás un refugio de emergencia? Con manos temblorosas, Isabel empujó el panel. Se dio con un suave clic, revelando no un pasadizo, sino un pequeño nicho oscuro. Dentro no había más equipos ni diarios. Había un maletín de cuero gastado, de aspecto militar, y sobre él una nota manuscrita de Angélica, con una caligrafía casi ilegible por la prisa. Hermana Isabel, si has llegado hasta aquí, significa que mi advertencia fue necesaria. En esta caja está mi última esperanza. Úsala para el bien de los niños. La verdad es más grande de lo que parece, y ellos nunca se detendrán. Isabel abrió el maletín con un presentimiento de pavor. Dentro había algo que la dejó sin aliento. No eran armas ni más documentos. Era una serie de lingotes de oro puro, brillantes, incluso en la tenue luz de la bombilla, junto con un fajo de billetes de alta denominación, de varias monedas extranjeras. Era una fortuna, una cantidad de dinero que el convento nunca podría haber soñado. Pero junto al dinero había también un pasaporte falso con la foto de Angélica y un nombre diferente, y una pistola automática, pequeña pero letal, perfectamente limpia y aceitada. La monja se quedó petrificada. Angélica no solo había sido una científica y una monja, sino que había estado preparándose para huir, para escapar y para defenderse. ¿Por qué una monja tendría una fortuna y un arma? Y sobre todo, ¿para quién era ese dinero? Para sobornar a ellos, para financiar su huida. El misterio se hacía cada vez más intrincado y peligroso. La nota de Angélica decía que el dinero era para el bien de los niños. ¿Significaba que Isabel debía usarlo para sacarlos del convento, para llevarlos a un lugar seguro, lejos de la pampa y de la influencia de la señal? ¿O había un propósito más siniestro, un plan que Angélica no había podido completar? La presencia del arma le heló la sangre. Angélica había llegado al punto de considerar el uso de la violencia para proteger la verdad o a los niños. La idea era impensable para una monja. Isabel se sintió abrumada. El peso de esta nueva información era casi insoportable. No solo había descubierto una plaga de la mente y un experimento cruel, sino también una conspiración, un encubrimiento que involucraba a figuras poderosas, lo suficientemente influyentes como para silenciar a una monja y ocultar una fortuna. La pampa ya no era solo un lugar de fe y desolación, era un tablero de ajedrez donde se jugaba una partida mortal con vidas inocentes como peones. Pero la última frase de Angélica, ellos nunca se detendrán, resonó en su mente. Significaba que los responsables de la señal no se detendrían hasta que su experimento estuviera completo. Isabel miró el arma y el oro. La pampa
No era un lugar para los débiles, y si los niños eran su prioridad, quizás las herramientas de Angélica, por impías que parecieran, eran la única forma de garantizar su supervivencia. La monja se dio cuenta de que su viaje no era solo para encontrar la fuente de la señal, era una carrera contrarreloj para salvar a los niños y, quizás, para descubrir la identidad de ellos antes de que ellos la encontraran a ella. Una sensación de urgencia fría y penetrante la invadió. Tenía que decidir. ¿Se convertiría en una guerrera o dejaría que la oscuridad de la pampa consumiera todo lo que ella representaba? La pregunta la atormentaba mientras la luz parpadeante de la bombilla arrojaba sombras danzarinas en la antigua estación. De repente, un ruido, un chirrido metálico diferente al del viento, provenía de la puerta. Alguien intentaba forzar la entrada, los ellos de Angélica. El corazón de Isabel dio un vuelco. No tenía tiempo para reflexionar sobre la moralidad de las armas o el dinero. La amenaza era inminente, real. En un instante, tomó el arma de la caja, el frío metal contra su palma, una sensación extraña y perturbadora. Cerró el maletín, intentando ocultar su contenido. La luz parpadeó y se apagó, sumergiendo la habitación en una oscuridad total. El chirrido en la puerta se hizo más fuerte y luego un crujido. Estaban entrando. Isabel se deslizó detrás de una de las grandes consolas de radio, el arma en sus manos, su cuerpo temblando, no de miedo, sino de una nueva y terrible resolución. Había llegado a la estación buscando ayuda, buscando una voz que respondiera. En cambio, había encontrado una guerra y ahora ella era la única en pie para luchar por los inocentes. La pregunta ya no era qué haría Angélica, sino qué haría hermana Isabel para proteger a sus niños. Los pasos resonaron en la oscuridad, lentos y metódicos. No hablaban, solo avanzaban, con una seguridad que le heló la sangre. Isabel podía sentir su presencia, el leve movimiento del aire, el susurro de sus ropas. No eran ladrones comunes, eran profesionales, buscadores. ¿Buscadores de qué o de quién? Era la pregunta que le quemaba en la garganta. Recordó la voz en la grabadora. La monja Angélica ha sido neutralizada. Venían a neutralizarla a ella también. Apretó el arma, sus nudillos blancos. Nunca en su vida había imaginado que un objeto tan profano pudiera ser su única esperanza de salvación. Su mente, entrenada en la oración y el servicio, ahora estaba hiperenfocada en la supervivencia. Cada sonido, cada sombra, se magnificaba en la oscuridad opresiva de la estación. Sentía la adrenalina bombeando por sus venas, una mezcla de terror y una extraña lucidez. Una linterna potente irrumpió en la habitación, barriendo los rincones, revelando el polvo y las telarañas. Dos figuras grandes, vestidas con trajes oscuros y sin distintivos, entraron cautelosamente. No tenían la apariencia de militares ni de policías. Eran como fantasmas corporativos, fríos y eficientes. Sus movimientos eran coordinados, sus ojos, detrás de unas gafas oscuras, escaneaban cada superficie. Isabel se encogió, intentando hacerse lo más pequeña posible detrás de la consola. El corazón le golpeaba contra las costillas. Oyó susurros, palabras en un idioma que no reconoció, pero el tono era inconfundible. Búsqueda, objetivo. Estaban buscando algo o a alguien. Habían detectado que la estación estaba activa. Sabían que alguien había descubierto los secretos de Angélica. La monja se dio cuenta de que el verdadero peligro no era la señal, sino quienes la controlaban. Eran implacables, sin rostro, sin piedad. Uno de los hombres se acercó a la consola principal, donde Isabel había estado manipulando los diales. Sus dedos enguantados recorrieron los botones. Luego, el hombre se inclinó y susurró algo al oído de su compañero. Isabel apenas podía respirar.
Estaba a pocos metros de ellos. El arma temblaba en sus manos. En un momento de pura intuición, decidió que no podía quedarse allí, esperando ser descubierta. Tenía que crear una distracción. Sus ojos se fijaron en la gran antena de cobre que se alzaba sobre la consola. Con un movimiento rápido y silencioso, extendió la mano y tiró de un cable suelto que estaba cerca. El cable, viejo y reseco, cedió con un chasquido. Al instante, un cortocircuito. Las luces restantes de los indicadores de la consola parpadearon erráticamente y una chispa azul brillante saltó. Los dos hombres reaccionaron al instante, sus cuerpos tensos, sus linternas apuntando hacia la fuente del ruido. Isabel aprovechó el momento, saltó de su escondite corriendo hacia la puerta por la que habían entrado, el maletín de Angélica firmemente agarrado en una mano, el arma en la otra. No sabía si sería capaz de usarla, pero la empuñaba como si su vida dependiera de ello. La adrenalina la impulsaba. Oyó un grito detrás de ella, una orden severa en el idioma desconocido. Un disparo. La bala silbó cerca de su cabeza, incrustándose en la pared de cemento junto a la puerta. No miró hacia atrás. El aire frío de la pampa la golpeó en la cara al salir, un respiro de vida en medio del caos. Corrió, no hacia el convento, sino en la dirección opuesta, hacia el oeste, hacia la X en el mapa de Angélica, hacia la fuente. Sabía que estaba huyendo directamente hacia el corazón del peligro, hacia el origen de la plaga de la mente y hacia la guarida de aquellos que la habían silenciado a Angélica. Pero ya no era solo la desesperación lo que la impulsaba. Era la ira, la certeza de que no podía dejar que esa maldad prevaleciera. No podía permitir que sus niños fueran solo víctimas de un experimento. Mientras corría por la pampa bajo la luna menguante, el viento le arrancaba lágrimas de los ojos, lágrimas de miedo y de rabia. El disparo había sido una advertencia, pero también una confirmación. Los ellos eran reales y la habían encontrado, pero también le habían dado un propósito más allá de la oración: la guerra. Y hermana Isabel, la humilde monja de la pampa, estaba a punto de convertirse en la guerrera más improbable que el desierto hubiera conocido jamás. Lo que Angélica había desenterrado y lo que Isabel estaba a punto de descubrir cambiaría no solo sus vidas, sino la percepción de la realidad misma en la vasta, silenciosa y ahora mortal pampa argentina. Los pasos de hermana Isabel resonaban en la soledad de la pampa, cada zancada un acto de desafío contra el miedo y la persecución. Los hombres de oscuro la seguirían, estaba segura. La luna, un fino cuerno de plata, apenas iluminaba el camino, pero la imagen mental del mapa de Angélica, con su fatídica X, era un faro en su mente. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el cansancio amenazó con paralizar sus piernas. Finalmente, al amanecer, con el cielo tiñéndose de naranja y púrpura, encontró un pequeño afloramiento rocoso, una anomalía en la planicie sin fin. Se refugió allí, jadeando, su corazón aún latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. El sol que nacía sobre la pampa traía consigo no la promesa de un nuevo día de paz, sino la cruda realidad de una cacería humana en curso. Desde su escondite observó con horror cómo un pequeño dron, casi imperceptible contra el cielo, sobrevolaba la zona. Estaban usando tecnología avanzada para rastrearla. Los ellos no eran una organización rudimentaria. Eran poderosos, con recursos inimaginables en medio de la nada. El dron se alejó, pero Isabel sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que regresara, o antes de que los hombres de oscuro aparecieran a pie o en algún vehículo todoterreno. Tenía que moverse, pero ¿a dónde? No podía seguir corriendo sin un plan. Sacó el maletín de Angélica y lo abrió. El oro, los billetes, el pasaporte falso, el arma.
Todo parecía fuera de lugar en las manos de una monja. Pero ahora, esas herramientas eran su única posibilidad. Debía usarlas. En la desesperación, su mirada se posó en el pasaporte de Angélica. La foto de la anciana monja, más joven, con una expresión de pánico. Pero debajo de la foto, en la página de datos, había una fecha de nacimiento que la hizo dudar. Angélica habría tenido más de 100 años si esa fecha fuera real. Era imposible. Luego se dio cuenta. La fecha de nacimiento no era una fecha de nacimiento. Era una fecha de fundación. La fecha de fundación del convento del Sagrado Amparo. Y la fecha de caducidad del pasaporte no era una fecha de caducidad, era una coordenada geográfica, una serie de números que, al juntarlos con otros símbolos en el mapa de Angélica, formaban un nuevo conjunto de coordenadas. La X no era la única ubicación. Había un lugar más, un punto secundario que Angélica había ocultado aún más profundamente. Un segundo par de coordenadas. Isabel sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la madrugada. Angélica era aún más astuta de lo que había imaginado. El pasaporte no era para huir, era una clave maestra, una capa adicional de seguridad para su descubrimiento más profundo. Los ellos nunca habrían encontrado esas coordenadas secundarias. La segunda ubicación, según los cálculos rápidos de Isabel, la llevaría a una zona aún más remota y accidentada de la pampa, lejos de cualquier camino conocido, hacia una serie de formaciones rocosas que apenas se vislumbraban en el horizonte lejano. Un lugar que nadie buscaría. ¿Qué podría haber allí? Si la X marcaba la fuente de la señal, ¿qué marcaba este segundo punto? Mientras la monja reflexionaba, el dron reapareció en el cielo, esta vez más cerca, zumbando como un insecto gigante. No tenía tiempo para seguir descifrando los acertijos de Angélica, tenía que correr, pero esta vez no lo haría a ciegas. Trazó un nuevo rumbo en su mente, hacia las formaciones rocosas, hacia el nuevo punto en el mapa invisible de Angélica. Abandonó el refugio rocoso y se lanzó de nuevo a la pampa, agachada, corriendo en zigzag, intentando eludir la vista del dron. El sol comenzaba a calentar la tierra y el paisaje se distorsionaba bajo el calor. La deshidratación, la fatiga, el miedo, todo amenazaba con consumirla, pero la imagen de los niños, sus pequeños rostros pálidos, era su escudo y su espada. Horas después, agotada y casi al borde del colapso, Isabel llegó a las formaciones rocosas. Eran pilares de piedra erosionada por el viento, creando un laberinto natural de sombras y pasadizos estrechos. Un lugar perfecto para esconderse. Se adentró en el laberinto, buscando una cueva, un refugio donde pudiera reagruparse. El aire era más fresco entre las rocas, y el silencio, a diferencia del silencio opresivo de la pampa abierta, era un silencio protector. Encontró una pequeña gruta, apenas lo suficientemente grande para ella, y se dejó caer al suelo, el cuerpo dolorido, la garganta seca, pero no había tiempo para descansar. Sabía que sus perseguidores estarían cerca. Fue entonces cuando lo vio. Incrustado en la pared de roca, en el fondo de la gruta, había un petroglifo. No era un dibujo indígena, ni una talla natural. Era un símbolo, un diseño geométrico, complejo y alienígena que Isabel había visto antes, en los diarios de Angélica. Era el símbolo que Angélica había dibujado repetidamente en sus últimas entradas, el símbolo que ella creía que era la clave para decodificar la plaga de la mente. El corazón de Isabel dio un vuelco. No solo había encontrado el segundo punto, había encontrado algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Este símbolo no era una creación humana, no podía serlo, era el lenguaje de la fuente, la escritura de los ellos. Y junto al petroglifo, en una pequeña fisura en la roca,
había un último objeto que Angélica había escondido. Un pequeño cilindro metálico, frío al tacto, con el mismo símbolo grabado en su superficie. Un objeto que parecía desafiar las leyes de la física, como si no perteneciera a este mundo. Isabel tomó el cilindro. No tenía botones, ni ranuras, ni indicación alguna de cómo abrirlo o usarlo. Pero sentía una resonancia, una energía sutil que emanaba de él. Era la pieza final, la llave, quizás, para detener la señal. La monja se dio cuenta de que la verdad no era solo un complot humano, era algo mucho más vasto, algo que se extendía a través del tiempo y que se conectaba con algo más allá de la comprensión humana. Ellos no eran solo hombres con trajes oscuros. Eran los guardianes de un secreto ancestral, una tecnología o quizás una entidad que había estado influenciando la vida en la pampa durante siglos. El miedo la invadió, pero también una extraña sensación de claridad. Había llegado al corazón del misterio. Lo que haría a continuación no solo salvaría a sus niños, sino que revelaría una verdad que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras sostenía el cilindro, una vibración. No venía de sus manos, venía de la roca misma. El petroglifo en la pared de la gruta comenzó a brillar con una luz tenue y verdosa, pulsando al ritmo de la señal que Isabel había escuchado en la estación de radio. La vibración se intensificó, un zumbido bajo que resonó en sus huesos. El cilindro en su mano también se iluminó, con el mismo resplandor verde. De repente, el petroglifo en la pared no era solo un dibujo, se abrió. Se abrió como una puerta invisible, revelando un pasadizo oscuro, un túnel que se adentraba en las profundidades de la tierra. Un aliento frío, húmedo y mineral, salió del túnel, llevando consigo un olor a tierra mojada y a algo metálico, eléctrico. Este era el camino a la fuente. Este era el lugar donde la plaga de la mente había nacido. Isabel dudó solo un instante. El miedo era inmenso, el terror de lo desconocido, de lo que podría encontrar al otro lado de esa puerta de roca. Pero la imagen de los niños, más vívida que nunca, era su guía. No podía detenerse ahora, había llegado demasiado lejos. El pasadizo era estrecho y oscuro, y Isabel tuvo que avanzar a tientas, su mano libre rozando las paredes frías y húmedas. El cilindro en su otra mano seguía emitiendo su tenue resplandor verde, proporcionando la única luz en la oscuridad absoluta. El aire se hizo más denso, cargado de una energía estática que le erizaba el cabello. Oyó un zumbido constante, un murmullo bajo que crecía en intensidad a medida que se adentraba en el túnel. Era la señal, amplificada, resonando desde las profundidades de la tierra. La plaga de la mente tenía un corazón, y ella estaba a punto de encontrarlo. El túnel se abrió en una vasta caverna subterránea, una inmensa catedral natural tallada en la roca, y lo que vio allí la dejó sin aliento. En el centro de la caverna, levitando en el aire, había una estructura cristalina que brillaba con una luz pulsante, cambiando de color del verde al azul, al violeta. No era una roca, ni una creación humana. Era un artefacto, un objeto de origen desconocido, pulsando con una energía que Isabel podía sentir en cada célula de su cuerpo. De la estructura cristalina emanaban innumerables hilos de luz, como raíces etéreas, que se adentraban en las paredes de la caverna, como si estuvieran conectando con la tierra misma. Y alrededor del artefacto, dispuestas en un círculo perfecto, había decenas de figuras humanas, sentadas en el suelo, con los ojos cerrados, sus rostros serenos, casi en éxtasis. No eran prisioneros. Parecían adoradores. Isabel se dio cuenta de la magnitud de lo que había descubierto. No era una simple estación de radio, ni un experimento militar. Era un centro de control, un nodo de una red mucho más grande.
Las figuras humanas, ¿quiénes eran? Estaban enfermas, o estaban bajo la influencia de la señal, siendo controladas por el artefacto. El zumbido en la caverna era ensordecedor, una sinfonía de pulsos que vibraba en sus oídos y en su alma. El cilindro en su mano brilló con más intensidad. De repente, una de las figuras abrió los ojos. Eran ojos que no reflejaban la luz, sino que la absorbían, un vacío insondable. Y luego, una voz. No era una voz individual, sino un coro de voces que resonaba directamente en su mente, sin pasar por sus oídos. La buscadora ha llegado. La anomalía debe ser integrada. Isabel sintió un terror paralizante. No eran hombres con trajes oscuros. Eran algo más, algo que trascendía la humanidad. Las figuras se levantaron al unísono, sus movimientos lentos, coordinados, como marionetas. Se acercaron a ella, sus rostros serenos y vacíos, sus ojos como agujeros negros. La monja apretó el arma, pero sabía que era inútil contra algo así. El artefacto cristalino en el centro de la caverna pulsaba con una luz que ahora se volvía roja, intensa. La voz volvió a resonar en su mente. La señal es la verdad. La verdad es la unidad. Únete a nosotros, hermana Isabel. Deja que la sabiduría antigua te libere del dolor. Isabel sintió una atracción inmensa, una tentación de rendirse a la influencia de la señal, de unirse a esas figuras en su éxtasis silencioso. La promesa de alivio del dolor, de la desesperación, era tentadora, pero la imagen de los niños, sufriendo en el convento, le dio la fuerza para resistir. Con una determinación que le nacía de lo más profundo del alma, Isabel levantó el cilindro. No sabía lo que haría, pero sabía que Angélica se lo había dejado por una razón. En el mismo instante en que lo levantó, el cilindro emitió un pulso de energía. No era una luz, sino una onda, una vibración que se extendió por la caverna. Las figuras se detuvieron, sus movimientos congelados. El artefacto cristalino parpadeó, su luz roja vaciló. La voz en su mente se convirtió en un grito silencioso de dolor. El cilindro no era un arma, era un disruptor. Un escudo, quizás, una forma de anular la influencia de la señal. Angélica había encontrado una contramedida, una forma de luchar contra la plaga. El artefacto cristalino en el centro de la caverna comenzó a vibrar violentamente, sus hilos de luz retorciéndose. Las figuras que rodeaban a Isabel cayeron al suelo, sus cuerpos convulsos, sus rostros ahora contorsionados por el dolor. La plaga de la mente estaba siendo revertida. La monja se dio cuenta de que no solo estaba deteniendo la señal, estaba liberando a esas personas de su influencia. Pero el artefacto no se iba a rendir tan fácilmente. Emitió un pulso final de energía, una descarga que golpeó a Isabel con la fuerza de un rayo. Cayó al suelo, el cilindro escapándose de sus manos. El artefacto cristalino comenzó a implosionar, sus luces parpadeando furiosamente antes de estallar en una lluvia de fragmentos brillantes. La caverna se llenó de un estruendo ensordecedor y luego el silencio. Un silencio total, roto solo por los gemidos de las personas que ahora yacían en el suelo, despertando de su trance. Isabel se levantó lentamente, su cuerpo dolorido, la cabeza zumbándole. El artefacto había desaparecido, reducido a polvo cósmico. Las figuras en el suelo comenzaron a moverse, sus ojos abriéndose lentamente, reflejando el miedo y la confusión. Eran personas normales, hombres y mujeres de la pampa, con ropa sencilla. Parecían haber estado dormidos o en un estado de trance. Isabel se dio cuenta de que estas personas habían sido las baterías de la plaga, los catalizadores que habían permitido que la señal se extendiera. Y ahora estaban libres.
El silencio en la caverna era diferente al silencio de la pampa. Era un silencio de alivio, de liberación. La plaga de la mente había terminado. Isabel salió de la caverna, el cilindro de Angélica ahora inerte en su mano. El sol de la tarde bañaba la pampa, creando un paisaje de oro y sombras. A lo lejos, vio un grupo de figuras que se acercaban. No eran los hombres de oscuro. Eran los habitantes de la pampa, liderados por el viejo médico que había prometido regresar al convento. Habían visto el brillo en el cielo cuando el artefacto implosionó y habían venido a investigar. Isabel se dio cuenta de que no estaba sola. La ayuda había llegado no por la radio, sino a través de la verdad. La monja regresó al convento no con los brazos vacíos, sino con la verdad y la esperanza. Los niños, aunque débiles, comenzarían a recuperarse ahora que la señal había cesado. El convento, antes un faro parpadeante, volvería a brillar con una luz renovada, una luz de esperanza y de una nueva comprensión del mundo. La monja Isabel había encontrado algo chocante en la pampa, algo que cambió no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban, y el misterio de la hermana Angélica había sido finalmente desvelado. La monja Isabel, al regresar al convento con la verdad en sus manos y la pampa liberada del yugo invisible de la señal, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Los niños comenzaron a recuperarse lentamente, sus risas, aunque débiles al principio, regresando como melodías perdidas. El viejo médico, al escuchar su relato, prometió ayudarla a documentar lo ocurrido, aunque ambos sabían que la verdad sobre una plaga mental de origen desconocido y un artefacto milenario sería difícil de aceptar para el mundo exterior. El maletín con el oro y el arma de Angélica fue utilizado con sabiduría. El oro financió la reconstrucción del convento, la compra de medicinas y alimentos y la creación de una escuela. El arma, por su parte, fue enterrada bajo un árbol de algarrobo centenario, un recordatorio silencioso de la oscuridad que había acechado la pampa y de la transformación de una monja en una guerrera. Hermana Isabel nunca reveló la verdad completa al mundo, no por miedo, sino por protección. Sabía que la humanidad no estaba preparada para entender la magnitud de lo que se ocultaba bajo la tierra. Pero ella y el convento se convirtieron en guardianes silenciosos de ese conocimiento, observando la pampa con nuevos ojos, conscientes de que el universo era mucho más vasto y misterioso de lo que sus libros sagrados habían enseñado. Las últimas palabras de Angélica resonaron en su mente. Ellos nunca se detendrán. Sabía que, aunque el artefacto había sido destruido, la amenaza, la posibilidad de que esa fuerza regresara o se manifestara de otra forma, siempre existiría. Por eso, el convento, ahora floreciente, se convirtió en un bastión de vigilancia, un punto de escucha. Los niños crecieron sanos, muchos de ellos siguiendo los pasos de Isabel, dedicando sus vidas a servir a los demás y a proteger los secretos de la pampa. La historia de la hermana Isabel y la estación de radio perdida en la pampa se convirtió en una leyenda local, susurrada entre los gauchos y los campesinos, una leyenda de fe, de coraje y de una verdad oculta que desafiaba la razón. Isabel, ya anciana, sentada en el pórtico del convento, mirando el horizonte interminable de la pampa, sabía que había cumplido su misión. Había salvado a sus niños y había desentrañado un misterio que se había gestado durante siglos, pero también sabía que el universo tenía más secretos de los que el hombre podría alguna vez comprender. Y en el silencio de la pampa, a veces, aún podía escuchar el eco de una voz antigua, un recordatorio de que siempre hay más allá de lo que vemos, más allá de lo que creemos. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ha vivido algo parecido a esto? ¿Una experiencia que desafió su comprensión del mundo?
Si esta historia le tocó el alma, es porque este vídeo necesitaba llegar hasta usted.